Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. En honor al tiempo, vamos a empezar a ver cómo estamos. ¿Un problema, alguna duda, alguna aclaración que tengan? ¿Alguien? Bueno, entonces vamos a empezar nosotros con las noticias de cátedra. Los grupos, chicos, tienen que armar los grupos, tienen hasta el martes para presentarnos todos los grupos para así incluirlos, para ponerle cada uno de los trabajos prácticos. Tiene que poner máximo 10 personas por grupo. Entonces, para el martes quiero que estén todos esos. Entonces le envía a Carolina todos los grupos para que ella pueda designar los trabajos prácticos, para ir designando los trabajos prácticos, porque después no van a tener tiempo. Porque esos trabajos prácticos tienen que presentar cuando es el segundo parcial. Entonces, tienen que tener tiempo para hacer. Entonces, hay que ponerse al día, hagan los grupos, armen los grupos. Hasta el martes tienen tiempo para estar. Lo que no presenta el martes ya no existen. Entonces, para que podamos tener organizados, ¿sí, gente? Profe, ¿cómo sería? ¿Sería una investigación bibliográfica o más o menos cómo? No, lo que nosotros pretendemos es que ustedes vean un caso y que ahí le haga la exploración psicopatológica completa de ese caso que ustedes bajan de internet o de donde ustedes quieran, o un caso que ustedes tengan o que conozcan bien, como para poder hacer una evaluación psicopatológica completa, ¿no? No es una revisión, nada. Se le va a designar una patología determinada, ponerle vos al grupo 1 le tocó, qué sé yo, estrés postraumático. Entonces tienen que buscar un caso sobre estrés postraumático y hacer una exploración psicopatológica completa. Obviamente en teoría, ¿verdad? Sobre ese caso que ustedes bajan o que ustedes obtienen. ¿Sí? Y así respectivamente. Van a ser 2 trabajos prácticos. Uno para la nota del trabajo práctico, ¿ah? Y otro que es igual, y el otro para optar por las cargas de horas. ¿Cómo se llama eso, Carol? Prácticas supervisadas, profe. Las prácticas supervisadas, sí. Eso serían 20 puntos para ustedes. O sea que habíamos estipulado en eso, no sé si ahora ya cambió, o sea, y sí, 20 horas, perdón. No sé si ahora ya cambió. Parece que ahora 16 horas nomás, Carol. Parece que sí, profe, por eso es lo que no estoy muy segura. Gustavo, si vos podés averiguar bien cuántas horas es, porque los puntos, como habíamos dicho, no iban a ser así muchos puntos lo que valía cada trabajo, ¿verdad? Porque nos dan también un porcentaje de lo que tenemos que realizar, o sea, que cuánto peso tiene cada trabajo, o sea, los trabajos prácticos y las trabajo de proceso que nosotros de repente dijimos que íbamos a tener uno por cada bloque, ¿verdad? Porque si se dan cuenta el programa se divide en bloques. Ahora nosotros estamos terminando, o sea, vamos a terminar después del examen el bloque 1 y después ya vamos a entrar en la parte que habla todo de las enfermedades, o sea, las grandes enfermedades mayores, como le solemos llamar, ¿verdad? Trastornos. Entonces, Gustavo, si puedes averiguar eso de cuántas horas serían. Sí, profe, te veo. Y otra cosita que les iba a decir, yo les voy a estar enviando, bueno,
esto quiero que se lo graben bien luego, porque cada año siempre tengo un inconveniente. Nunca hay una bibliografía completa, nunca hay un esquema completo. Siempre ustedes tienen que basarse en lo que es el programa, o sea, en las unidades programáticas, porque yo siempre les suelo pasar 2 o 3 ejemplos de historias clínicas que de repente teníamos en el neuro. Profe, creo que vos me habías pasado uno de lo que era tipo la anamnesis que le hacían ahí en el neuropsiquiátrico. Sí, sí. Eso les va a ayudar para el tema de la exploración psicopatológica. Pero el problema que siempre tengo con los grupos es que en base a eso nada más exploran y ahí no está completo. ¿Por qué? Porque eso es una exploración del hospital, por decirlo de una manera, pero es para que tengan la idea, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es, te voy a pasar a vos, Gustavo, unos ejemplos y en base a eso van a desarrollar. Pero en ese ejemplo, de repente no hay una exploración de conciencia o no hay una exploración del ascenso-percepción que sí o sí tiene que estar dentro del trabajo. En caso de que no haya uno u otro, se coloca que el paciente no arroja datos para poder evaluar o para poder decir que tiene esa enfermedad. O sea que hay formas de decir no presenta, de repente también famoso, todo es no presenta, no presenta. ¿Por qué? Porque en teoría exploraron, pero no hay. No sé si me estoy explicando a dónde quiero llegar. Sí, ese es uno de los errores frecuentes, que exploran y no exploran todo. Ustedes tienen que fijarse en el programa todos los puntos de psicopatología general y tienen que explorar absolutamente todos esos puntos, ¿no? En caso de que el paciente no tenga nada, ponerle vos lenguaje, no tenga ningún trastorno del lenguaje, bueno, no presenta ningún tipo de trastorno del lenguaje, ¿verdad? Punto. ¿Verdad? Pero no es que porque no tienen que incluirlo, tienen que incluir, solo que tienen que aclarar que no presenta trastorno. Si ustedes no incluyen, es igual a que no exploraron. Profe, y otra cosita, Gustavo ya me pasó a mí un listado de 10 grupos. Bueno, no sé cuántos estudiantes hay hasta el momento. En la plataforma me suele figurar 70, 77 estudiantes, pero no sé cuántos son. Ahora visto que Gustavo alzó, el famoso, la profe del estado de Gustavo, ¿verdad? Sí, visto que alzaste que hasta el 20 hay extensión de la matrícula. No sé si estoy en lo correcto. Así mismo, profe. Van a decir, la profe me stalkea, van a decir ahora. Bueno, entonces, lo que yo les digo es, el grupo 1, por ejemplo, está conformado por 5 personas. De una manera excepcional, si alguien aparece, no van a tener inconveniente estas 5 personas de acogerle en su grupo al que aparezca. Les hago la pregunta, es Laura Gómez, Daniel Garcete, Jazmín Benítez, Sofía Roa, Montserrat Duarte. ¿Están algunos? Parece que no. Hola, profe, yo estoy. Sofía, no va a haber ¿Qué tal? problema porque viste que son 5 personas nada más. Pues yo no sé si ustedes se conocen todos entre ustedes porque son grupos nuevos. Sí, entre los 5 sí nos conocemos, pero yo creo que no va a haber ningún problema. ¿No? Por mi parte no hay ningún problema. Porque me escribió una estudiante diciéndome que no estaba teniendo grupo. Yo le dije que se comunique con Gustavo para ver si él, al tener, porque todavía yo no tenía este listado en mi poder, ¿verdad? Para ver si de por ahí se le podía incluir en otro grupo, porque después veo algunos que tienen grupos de 6. Eso yo voy a ir, les voy a pasar el nombre de los titulares, por decirlo de una manera, de cada grupo, si alguien me llega a preguntar. Y lo mismo para vos, Gustavo, si de por ahí algún compañero se te acerca, vos también tenés ese mismo listado. Lo que te voy a pedir es que después me lo pases, ¿verdad? Yo para el martes voy a cerrar este tema de los grupos y ya voy a establecer los temas que van a utilizar para realizar el trabajo, ¿verdad? Porque le habíamos dicho que íbamos a darle nosotros el tema. ¿Les parece? Sí, profe. Hasta el martes 10 tienen todos los integrantes del grupo general formar su grupo. Así mismo. Al que no tiene, ULE.
Así nomás. Y sí, el año pasado hicimos eso. Todavía están pidiendo para que se le incluya para su pasantía. ¿Y cómo va a ser pasantía y vos no tener trabajo? ¿De dónde va a inventar? Sí, a mí también me escribió una alumna, profe. Entonces, bueno, siempre hay. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Aparte de este informe, así, si tienen dudas sobre el trabajo práctico, si tienen dudas sobre las cosas, pregunten, por favor, o pregunten en otro momento, no hay drama, a medida que vayan surgiendo los datos. En internet hay cualquier cantidad de casos, ¿eh? Pero profe, como habías dicho que serían 2 casos diferentes, me parece, ¿verdad? Sí. Ese incluye todo su historial también familiar, su historial de niñez, cómo se relaciona con todos los aspectos social y familiar para poder hacer un diagnóstico general sobre su patología, ¿verdad? Así es, así es. Todos los datos que encuentren en las cosas. Los datos médicos, eso no vale la pena, ¿eh? A no ser que sea relevante para la patología. Si vos por ahí estás viendo una depresión somatógena y sí o sí tenés que poner qué tipo de trastorno somático tienes, un hipotiroidismo, un tumor de páncreas, un tumor de tercera circunvolución temporal, que son los que más depresión da. Tenés que poner obviamente, ¿verdad? Pero si no es relevante para el caso, no, toda la historia médica, exploración física, todo eso, nada. Vamos a concentrarnos más en la parte de psicopatología, en la exploración psicopatológica. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a calificar? Uno, que no sea el mismo caso para todos, porque es lo primero que hacen. Después le inventan nomás 2, 3 cosas y ya está, ¿verdad? Eso habitualmente no se nos pasa. Y 2, que ustedes puedan explorar. Y la calificación vamos a poner en base a eso, que usted haga una exploración completa y que puedan llegar a una conclusión psicopatológica descriptiva de su trastorno, ¿verdad? Y cómo fundamentan eso. Si ustedes dicen que un paciente, uno de los casos, ponele vos cualquiera de los casos, solo tiene 2 o 3 datos y lo más seguro, psicopatológico me refiero, lo más seguro es que con eso no se puede hacer ningún diagnóstico psicopatológico, porque no puede sustentarse sobre 1, 2, 3 síntomas psicopatológicos un diagnóstico. Podemos especular o podemos presuponer que puede ser eso y que podamos ir explorando cada vez más para llegar a una conclusión, ¿verdad? Pero supuestamente pues en los casos ya dan todos los datos como para que uno llegue al diagnóstico. Entonces, lo que habitualmente sucede es que en el relato de los casos está todos los datos, pero que ustedes después al explorar no lo visualicen y entonces no vean, entonces no pueden poner en su exploración psicopatológica. Eso es lo que vamos a calificar. Cuál es la exactitud de la exploración y cuál es la exactitud de la conclusión a la que ustedes llegan, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos, ¿sí? Y no se pueden explorar entre ustedes, ¿cuál es el problema? Profe, ¿para cuándo es? Los trabajos prácticos se tienen que entregar con el segundo parcial. En la fecha del segundo parcial tienen que estar todos los trabajos prácticos presentados. Profe, ¿y vos nos vas a enseñar cómo hacer ese informe Sí, o a través de las unidades? claro, con Carolina, conmigo, o acá cuando hablamos casos o hablamos, igual podemos hablar de eso. Carolina es la que normalmente más le ayuda a los alumnos sobre esas cosas, ¿verdad?
Sí, Bien. realmente, Damaris, no es un informe, es un historial clínico lo que pedimos. Porque lo que, o sea, lo que yo les voy a enviar ahora a través de Gustavo va a ser justamente los parámetros o los puntos que debe tener. Por ejemplo, los datos sociodemográficos del paciente que en cuestión, ¿verdad? Así como dijo Gustavo, es como una anamnesis. Ustedes manejan eso porque en el básico lo dieron. Es como una anamnesis en el cual lo que vamos a incluir acá es la exploración psicopatológica, porque en la anamnesis no hay una exploración mental, o sea que existe pero es muy leve, no es así como lo que nosotros pedimos dentro del programa, que es lo que se va a calificar, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que a través de esa exploración se llegue a un diagnóstico y ahí paramos. O sea, no buscamos tratamiento, no buscamos tampoco el seguimiento. O sea, hay casos en los cuales los alumnos ponen, pero eso no le suma ni no le resta puntos. O sea que está más completo el trabajo, pero no es que sí o sí tienen que presentarlo, ¿verdad? Entonces, yo lo que le sugerí, o sea, le quiero sugerir, mejor dicho, a Gustavo, es que una vez que ustedes tengan la siguiente clase que nos reunamos, ¿verdad? Que vamos a tener todavía una clase porque Gustavo pidió también para que se haga un mega repaso para antes del examen. Entonces, ver ahí esos puntos para que quede un poco claro y volver a recalcar sobre lo que no contenga ese historial, ¿verdad? Cualquier historial clínico que ustedes encuentren, que eso haya patada en internet, les va a servir. Pero como siempre les solemos decir a los grupos, fíjense bien que es su diagnóstico, porque famoso uno agarra y mira, primerito mira el CIE-10, porque el CIE-10 tiene muchos casos, igual que el de DSM. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al mirar esos casos no tiene o sea, no, todos los puntos de exploración y ahí es donde se pierde puntos. Porque vos, qué sé yo, fue una esquizofrenia y en la esquizofrenia pone que no tiene como alucinaciones auditivas, no hay nada de eso, o sea, que no tiene una conducta bizarra. Entonces, ¿cómo llegaste a decir que era una esquizofrenia? O sea, esos puntos es lo que uno tiene que tener en cuenta de que el historial, o sea, lo que ustedes coloquen del paciente se refleje en la exploración para que lleguen a ese diagnóstico. No sé si me expliqué un poquitito, Damaris. Sí, profe. Lo que no tengo claro, legalmente, o sea, la verdad que nunca escuché mucho del historial clínico y me gustaría que me aclaren qué es, de qué se trata. ¿Profe, le hablas vos o le hablo yo? No, ya le evocaron. Dale. Bueno, y la historia clínica es como la radiografía de nuestro paciente, pero la radiografía mental, porque incluye todo lo que es su exploración desde, o sea que lo mismo que está en nuestro programa en la parte inicial, te voy a decir. Se explora la atención, concentración, senso-percepción, cada punto de la senso-percepción. O sea, obviamente no vas a escuchar el historial clínico porque nosotros no lo damos como tal, así profundamente, te voy a decir, pero bueno, lastimosamente el año que viene ya no vas a poder tener lo que es el genograma que ahora todos los hospitales públicos y privados lo están utilizando, que es parte del historial, ¿verdad? No sé si ahora el neuro también ya utiliza el genograma, profe, Sí. pero ayuda muchísimo para poder, ¿cómo se dice? Abarcar más sobre tu paciente, ¿verdad? Entonces en la historia clínica lo que se pretende es, o sea, lo único que no tienes de una anamnesis y la historia clínica es la exploración psicopatológica. Porque en la anamnesis tú te acordás que son datos sociodemográficos, que son datos de la enfermedad, como dijo el profe, los que yo le voy a pasar a ustedes tienen mucho de eso, estatura, peso, eso por ejemplo, no, nada. Enfermedades, desde el nacimiento, lo que tuvo, nada tampoco, ¿verdad? O sea que acá vamos a basar específicamente en lo que es mental. No sé si está claro. Yo creo que cuando mires te vas a dar cuenta y te vas a familiarizar más con lo que es. María del Luis, ¿quién habla? Profe, te quiero hacer una consultita. Vos habías dicho que podíamos buscar en internet, que en internet hay muchísimo, pero ¿cómo buscaríamos, por ejemplo, un historial clínico? ¿Cómo ponemos historial clínico psicológico o No, cómo?
Sí, como y para que nos psicopatología. salte lo que realmente queremos. Viste que yo personalmente también estoy así como Damari, tipo, ¿qué es eso? Y tipo, voy a buscar en internet y 500 cosas me sale, qué sé yo. Pueden Y buscar como en no páginas, conozco y capaz y no sé cómo buscarle, porque no voy a claro, saber qué es lo que es un historial clínico, o sea, tipo, no sé realmente qué es y qué no es, porque IRA, por ejemplo, también se refiere, por ejemplo, a problemas respiratorios. Y tipo, si vos no sabes realmente qué es IRA y te sale eso, ay, tipo, no sé, le podés meter un poco de eso, pues, tipo, no, o sea, a eso nomás me refiero de repente, tipo, ¿cómo le meto para saber que realmente me está saltando la información real que yo necesito y decir, ah, este yo voy a hacer y este le voy a presentar al profesor como mi trabajo práctico, por ejemplo? bueno, primeramente yo te recomiendo que veas en páginas de psiquiatría, punto número uno luego. ¿Por qué? Porque al ver casos clínicos, vos pones, por ejemplo, casos clínicos, pones, no hace falta ni siquiera que le pongas psicopatológico, te vas a tirar de todo, internet te va a tirar de todo. Cuando vos le pones de repente psicopatológico, te estira otras cosas más, pero algunos son mucho basura. O sea que no es tampoco así fidedigno por decirlo. Por eso yo te recomiendo que busques en páginas de psiquiatría. Hay muchas páginas de psiquiatría. Ok, Eh, profe. o sea que, y podés poner así como vos dijiste, historial clínico, psicológico, no, psicopatológico. ¿Por qué? Porque ahí te va a estirar lo que son los trastornos dentro de la psicopatología. Bueno, profe, gracias por la info. Vale. María del Mar, ¿querías decir algo? ¿Qué es el genograma, profe? Bueno, el genograma es como el árbol, o sea, casi como dice su nombre, como el árbol genealógico, pero del paciente. ¿Qué es lo que incluye el genograma? El genograma incluye, eh, por ejemplo, la descendencia del paciente y las enfermedades, pero graficado. O sea, inicias con cuadros y círculos, inicias tu paciente, empezás por el matrimonio de tu paciente y de ahí va subiéndose como una escalerita. Vos sos mamá, No, ¿no? ¿Nunca viste, por ejemplo, algún conocido, alguien en las fichas de ginecología? Se suele dar mucho por la cantidad de hijos que tiene uno. Y creo que en una de las prácticas, bueno, no sé si ha de estar la misma profesora, ella solía dar, la profesora Moreira, ella solía dar genograma como, no sé si era práctica supervisada o era luego en clase, no sé si a vos te tocó ella como profesora, ¿verdad? Pero recuerdo que un grupo, ¿te acuerdas, profe? Que ese grupito que sí manejaba lo que era el genograma. Y bueno, pero figura también en este historial que yo le voy a mandar a Gustavo. Eso también, obvio, nomás. No hace falta que coloquen nada. Pero si querés, te puedo pasar por Gustavo para que veas lo que es un genograma. profe, pero eso elabora el profesional, redacta el profesional. Sí, Ah, preguntándole a tu paciente, por ejemplo, vos le decís, ¿estás casado? ¿Cuántos hijos tenés? Y ahí te vas graficando, ¿verdad? ¿Y quién vive en tu casa? Y ahí se va apartando otra vez hacia un lado el círculo vital, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y así, pero es como como esos dibujos de árbol genealógico. Eso es. ya, gracias, profe. Dale. Profe, yo entiendo, bueno, mi doctora familiar de mi familia, por ejemplo, hace eso, pero referentemente de que vos naciste, cuántas veces consultaste con ella, cuáles enfermedades tuviste, y más o menos a esa referencia creo que es profe, ¿verdad? Sí, así mismo. Porque hasta la tercera generación generalmente se utiliza medicina. No sé, profe, si se utiliza más, pero yo creo que hasta la tercera. No, normalmente hasta la tercera, a no ser que sea algunas enfermedades raras como del colágeno o inmunosupresora que puede ir mucho más allá. Entonces eso sí se lleva a mucho más. Ya. Y bueno, no sé si hay otra duda. Sí, profe, el profe había dicho que hasta ante el segundo parcial o el día del examen se entrega el trabajo práctico. El día del examen. O sea, Gracias, profe. ustedes ponen la fecha. Según el calendario ya está ya todo estipulado. Vamos a terminar el 30 de noviembre. Vamos a ver si es cierto, profe, o sea, largo otra vez como el año pasado. Pero ustedes ponen la fecha que van a rendir el segundo parcial. Pero eso es uno de los trabajos. Eso es lo que, profe, no entendí yo muy bien. ¿Uno de los trabajos o los dos ya? No, ambos.
Ambos. Porque si después ya no nos vemos más. Ambos, sí. Ahí Ya está. para el final nomás nos vemos. Ahí está Gustavo, ambos. Estoy anotando todo, profe. Bueno, ¿alguna duda, gente, sobre los trabajos que bajamos? Conciencia, lenguaje, afectividad, creo. No me olvidé, creo que sí. Entre la semana pasada y esta semana. Sí, yo vi que ya estaba afectividad, profe. ¿Alguna duda, algún problema? ¿Y el otro trabajo en qué consistía? No sé si ya dijiste, profe, y me confunden, ¿no? El mismo trabajo, el mismo, solo que va a ser sobre otro caso. Ponele a tu grupo, María. Te damos un caso clínico que busca un caso clínico de depresión y otra de ansiedad, para decirlo así. Entonces, bueno, bajás los dos casos clínicos, hace toda la exploración y son dos casos, ¿sí? Es de la misma característica que el anterior, solo que va a ser otro trastorno, ¿sí? Uno para la materia y otro para la práctica, ¿es, profe? Sí, señora, así mismo. Ah, ya. Y nos van a pasar luego así tipo los indicadores, los puntos que van a pedir para el trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, yo le voy a pasar a Gustavo. O sea, ¿ustedes tienen algún correo del grupo o el tuyo nomás, Gustavo? Y el profe me pasa todo el link en mi correo nomás. Pero yo no tengo tu correo. ¿Y te ya pasa, profe? Dale, pásame. Entonces yo les paso todo. Les voy a pasar lo que sí o sí tiene que contener el trabajo, más el ejemplo de un, o sea, no es un caso en sí, es una historial. Eso les voy a estar pasando. Oh, ya están leyendo para el parcial, gente. Profe, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo suelen ser tus exámenes, profe? Facilísimo. Ay, no, profe, ¿En serio? contanos. Vamos a hablar de todas las dudas. Da rabia de tan fácil. No, todo va a ser opción múltiple Opción múltiple. o falso y verdadero, ¿verdad? Bueno, profe. Entonces, esa característica incluimos ya el año pasado. Para que no haya drama, entonces ya la plataforma inmediatamente, al terminar el tiempo del examen, le informa a usted de sus puntajes, ¿sí? Bueno, profe, vamos a leer mucho, vamos a estudiar mucho y vamos a sacar todos 5. Lo más fácil es eso. Profe, ¿tu examen, profe, será todo un día o va a durar 2 horas como algunos Si exámenes? por mí no va a durar más de 1 hora. Profe, tu examen es otro nivel, como todo el mundo cuenta. Años, profe. Escuché, profe, acá dio un dato interesante, Gustavo. O sea, hay profesores que les da solamente para rendir en 2 horas. Claro. Y te pone tu tiempo, profe. Hay profesores que te hacen todo un día y lo puedes entregar. Viste que Gustavo dijo, tu examen va a ser todo un día o solamente 2 horas, dijo, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que no podés, o sea, que en esas 2 horas, como vos quisiste hacer, doctor, de que solamente en nuestro horario de clase pues se pueda rendir y no puedan rendir en otro horario. Por eso le pregunto si hay profesores que hacen eso. No, profe, lo que se refiere es cuando Sí, hubo, profe. tienes que entrar y rendir en 2 horas. No, pero eso sí, eso está estipulado, pero eso no puede estar, o sea, vos no podés rendir, por ejemplo, a las 8 de la mañana 2 temas y después a las 9 de la noche el resto. O sea, eso sí nos prohíbe la plataforma realizar. Y eso Hay veces que es en Word el examen y por eso sí se puede rendir todo un día. No, eso sí, pero eso es desarrollo, eso no implica todo el examen, o hubieron profesores que todo su examen fue Word. Algunos. Ya. Algunos sí, profe. Yo, por ejemplo, podía descargar, ponerle a las 7 de la mañana porque demasiado largo, demasiado miedo le tenía y leía y buscaba la respuesta y hacía y después entregaba a las 11 de la noche, por darte un ejemplo así.
Y bueno, y eso. Y hay otros profesores, por ejemplo, bueno, si yo abro a las 8 de la mañana, yo en 2 horas tengo que terminar. Si Gustavo abre a las 2 de la tarde, él en 2 horas tiene que terminar. No puede estar todo el día con eso. No, pero así va a ser nuestro examen, ¿eh? Van a tener 2 horas para contestar. A muchos les pasó y muchos tuvieron problemas así. Algunos porque informaron que les cayó la señal. Otros porque dejaron y después quisieron entrar otra vez, pero ya la plataforma ya automáticamente ponen como si ya hubieran rendido todo, porque ya pasó las 2 horas y entonces cuando regresa de nuevo ya no pueden entrar, ¿verdad? Entonces, así que asegúrense que puedan tener por 2 horas señal o compartir con alguien, ¿verdad? Entonces, que es un problema. Varios alumnos tuvimos problemas el año pasado, así que cayó su internet y no pudieron completar y obviamente la plataforma directamente le ponían como si tenía 1 punto, 2 puntos más contestado, ¿verdad? O sea, 2 puntos, no diferencia si fue porque cayó internet o por qué, sino el asunto de solo 2 preguntas estaban bien, punto. Le da solo 2 preguntas. Todo un despelote fue eso. Profe, lo que sí nos dijeron desde coordinación, ¿verdad? Es que si alguien tiene algún problema X con su internet o con el examen, avisen automáticamente a coordinación. ¿Por qué? Porque son ellos quienes después tienen que autorizar que o se le vuelva a abrir el examen o se le vuelva a hacer, porque ahora todo es enviando el correo a ¿cómo es? A la coordinación, a nuestra coordinadora y a el equipo EARLY, no sé qué era, o sea que académico. A ellos tenés que enviarles sí o sí, porque ese era el problema que teníamos también, que había gente, por ejemplo, que rendía faltando 3 horas que se cierre el examen, cuando más estaba saturado internet, y algunos tenían ese problema de que caía su sistema y otros tenían ese inconveniente también de que automáticamente la plataforma era la que estaba fallando, pero supuestamente la plataforma está 0 kilómetros, no hay ningún tipo de falla. Por eso nos dijeron que le digamos a los estudiantes que si tienen algún problema, primero a coordinación y posteriormente le avisas al doctor o me avisas a mí. Ok, profe, de la unidad 1, ¿hasta qué unidad entraría en el examen? Y hasta que vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Todo lo que podamos bajar hasta esa fecha, ¿verdad? Yo creo que va a ser, si no todo, casi toda la parte general. ¿Sería todo el bloque 1? Uh-huh. Yo creo que sí. Dale, profe, gracias. Dale. Otra pregunta, duda, gente. Profe, Sí. ¿este examen se va a basar de tus PowerPoints o también de los links? Y los links lo único que hacen es ampliar lo de PowerPoint, ¿verdad? No hay mucho más, ¿verdad? Yo básicamente siempre, no solo ahora, siempre todos los exámenes lo hice basado en mis clases, ¿verdad? Pero si pueden aportar más de otros libros, de otras cosas, mejor todavía, ¿verdad? Nunca pongo algo que no hayamos dado, ¿verdad? Entonces, siempre se basa en las clases que dimos, nada más. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Otra pregunta, gente? Nada más. Ya pa, entonces los perros. Ya hoy están todos muy calladitos, caramba. Están ya. Ya, profe. Sí, ya quieren ir a ver ya partido de cerro usted. Así que levantamos, gente, Gustavo. Oye, hombre. Sí. En 15 días de nuevo, gente, ¿eh? Dale, profe, Bueno, gracias. para el martes
quiero todos los grupos ya y ya les voy a estar pasando los temas. Y te voy a estar pasando en estos días, Gustavo, los materiales para que vayan ya familiarizándose con ellos. Dale, profe, muchísimas gracias. Estoy ya pendiente. Nos vemos, gente, que pasen bien. Gracias, profe. Cuídense mucho. Dale. Feliz domingo. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias, profe. Nos vemos.